agricultura orgánica, proyectos de restauración, proyectos de conservación de suelos en zonas en las cuales, por ejemplo, se esté perdiendo el suelo, se esté deteriorando, proyectos encaminados a gestión del riesgo en algunas. Hay una zona, por ejemplo, claramente, Guayuriba, la cuenca de Guayuriba, gestión del cambio climático. Requiere horas de control de erosión, entonces ahí están las horas de control de erosión, se definen acciones como educación ambiental, de lo que salga, o sea, desde lo ambiental. ¿Cómo es la participación de las comunidades en esta fase? Entonces, en esta fase, ¿qué es lo que nosotros, lo que señala, no solamente lo que señala, sino lo que señala la ley? En esta etapa, esta es la etapa en la que primero pues mandamos a conocer el documento, pero adicionalmente a eso, ahí tienen una función, el Consejo de Cuenca como tal, que es con quienes nos sentamos, digamos, a pensar y a repensar. Tienen también unas apuestas que si es necesario que lo vemos pertinente en algunas de los de reuniones sectoriales. Por ejemplo, acá tenemos un problema y es localizado en la vereda Cuernavaca y no es en ningún otro lado. Entonces, con esas personas para poder aportarles en grupos muy pequeños, eso sí, pequeños me refiero 30 opinando, 40 opinando, no, que sean representativos y que conozcan. Ese es el escenario. O sea, ahí está además la apuesta, digamos, pública. O sea, estos son documentos que nosotros vayamos a cerrar ni nada. Cuando tengamos la apuesta pública se coloca y sobre esta se pueden generar espacios de análisis, de concertaciones, de adecuación en virtud de lo que se encuentre. Entonces, ¿qué me ha pasado? Digo, ¿qué puede pasar a uno? Que haya una persona que esté interesada en ingeniero forestal y esa no es la zona de reforestación, entonces le tengo que decir, por más que usted quiera, pues ahí no es. O empresas que le dicen a uno, hemos tenido en que miremos a ver que usted tiene que recuperar la zona de ronda. No, es que la zona de ronda son 5 metros. Le digo, no, mira, hidráulicamente, hidrológicamente me salió que eran 30. No pueden ser 5, y además legalmente. Entonces hay que con ello generar, por ejemplo, cuánto tiempo se va a demorar la recuperación de la ronda. O poblaciones, por ejemplo, que tienen muchísimo riesgo. Tenemos alguien que esté una población de uno de los ejercicios como sale del sector de riesgo, también es un riesgo no solamente ambiental, sino social. Habrá que generar esos acuerdos con las administraciones municipales. Una pregunta, para ustedes, ¿cuándo arrancó el PONCA? ¿Cómo? ¿Para ustedes cuándo arrancó el PONCA? El PONCA como instrumento de planificación inicia, digamos, cuando se declara la puesta en ordenación. Ahí. O sea, ¿las resoluciones de qué fecha? No me las sé acá, pero con mucho gusto, ¿para qué le voy a decir una fecha que no? Ya la averiguamos. Sí. Se la damos ahorita. Sí, es para ver los tiempos que ustedes dicen. 4 meses de aprestamiento. Que pueden estar superpuestos, o sea, no son 4 exactos, sino 2 meses diagnóstico. no, 6 meses diagnóstico. Don Esteban. y cambia, o sea, no puede ser, hay cosas que no son, que van a estar Mi complementaria a lo que decía son lo siguiente, la ejecución. ¿En qué medida las comunidades participamos y en qué medida esas inversiones se hacen en las veredas donde se ha habido las afectaciones? Cosa que no ha pasado hasta ahora. Hago la claridad porque en nuestra vereda nos afectó muchísimo ODL con el paso del tubo. Esto desde hace 6-7 años y en ningún momento hubo nada de lo que usted nos plantea aquí. No nos han ido a recuperar nada. Y llevamos 6 años. Aquí viene también algo que yo escribí en alguna nota, el 1% de todos los contratos que se han destinado no sé a quién, sé que a Cormacarena, que es en principio que los usa, no sé dónde, ni para quién, ni a dónde van destinados. Según mi criterio, y el de muchas personas, es que se inviertan en el sitio de las afectaciones, porque si nos afectan a nosotros, si los contratos se celebraron aquí en nuestras veredas, esos recursos vengan a nuestras veredas donde ha habido las afectaciones.
Eso es en principio la idea. Bueno, ¿cómo se participa en la formulación? En la ejecución, en la ejecución. Ya les señalamos que nosotros, por ejemplo, dentro del PONCA se van a definir unas zonas en que sean estratégicamente sensibles y donde se tengan que hacer las actividades. Las actividades se deben realizar en esas zonas. Pues cuando llegue una empresa, cualquiera que sea, que tenga, digamos, que recuperar en virtud del 1% que su merced señala, lo primero que dice es, si hay plan de ordenación de la cuenca hidrográfica, el 1% deberá estar enmarcado en los planes, programas y proyectos de ese plan de ordenación. Eso lo dice claramente el decreto 19. Entonces ahí es una parte en la que uno puede ya, digamos, empieza a ingerir un poco en dónde se deben hacer esas actividades. Si ya tengo señalado dónde se deben hacer las obras, tengo señalado dónde se deben hacer las representaciones, dónde se debe manejar desde el punto de vista ambiental, las inversiones del 1% tienen que ir ahí. Si no hay PONCA, pueden hacerlas en virtud de otras actividades que están contempladas también en el mismo decreto, pero que no señalan específicamente esto. Se podrá hacerlo en reforestación, podrá hacerlo en restauración, podrá hacerlo en estaciones hidrológicas, podrá comprar predios, pero no hay dónde, porque todavía no tengo zonificado el territorio. Entonces acá yo ya voy a tener zonificado dónde hay que hacer cada cosa. Entonces, por ejemplo, una cuenca que se necesitara montar estaciones hidrológicas, porque no necesito saber porque se está dirigiendo el recurso hídrico y yo lo veo. Entonces el PONCA le va a decir, hay que montar unas estaciones hidrológicas en estos 4 puntos. ¿Dónde? No donde usted quiera, no en estos 4 puntos. Pero cuando ya lo tengo, pero es que no puedo en este momento sin PONCA, las actividades solamente están definidas en los puntos específicos en los que señala el decreto, que es las actividades de reforestación, de recuperación. Mi pregunta es puntual. ¿Ese 1% es o debe ser reinvertido en los sitios de las afectaciones donde se ha generado el 1%? El impacto. Eso no es. Sí, es obligatorio. Bueno, el 1% del decreto 1900 establece que se hace en el área directa, de influencia directa del proyecto, ¿sí? Directa del proyecto y en los proyectos y programas contemplados en el mismo decreto. Es decir, puede ser para estudios de estaciones hidrológicas, puede ser obras de control de erosión, puede ser tema de saneamiento básico, puede ser el 1% de ese 1%, el 10% de ese 1% para la formulación de PONCA. Y como manifestaba la directora, si existe un PONCA, tiene que ser para la ejecución de los programas y proyectos que se encuentren contemplados en el PONCA, pero dentro del área de influencia directa del proyecto, es decir, de ODL, pues, de bloque donde esté ODL en esa área relacionado con la cuenca donde se capta el recurso, porque es que el 1% se da es por la toma de agua o el uso del agua dentro del desarrollo de un proceso que requiere de licencia ambiental, ¿sí? Entonces yo defino el área de influencia directa del proyecto respecto a esa cuenca y ahí tengo que hacer la inversión. Disculpe, pero usted ya tiene determinada para esta área en qué punto son. Bueno, es que pues como la pregunta es concreta, no, la pregunta es la misma que yo hice. Por eso, la pregunta es concreta con relación al 1% de una empresa donde nosotros no somos el que licencia. Entonces, esa licencia, pues digamos que la concertación se hace con el ANLA y se define, y debe el ANLA ya tener identificado cuáles son las comunidades que hacen parte de ese 1%. ¿Pero por Macarena tiene influencia sobre eso? No, Claro. Sobre el ANLA. La pregunta El ANLA dice que es con Macarena. No, es que el ANLA le Dice que es con Macarena. No, La que define. Ya le explico. Eso lo hemos peleado. No, ya le explico. La pregunta va un poco más allá. Si allá hubo licenciamiento, hubo captación de agua sobre el río Planas, en la finca nuestra concretamente, estuvo en el consorcio DRM, consorcio Royal Monterrey instalado 2 años mientras hicieron toda la cuestión. Y ese 1% no lo vemos reflejado en nada de inversión en toda esta zona. Concretamente, los clubes
ruta en 13 kilómetros y punto. Nos pasa ahora para la metroeléctrica también. Y así como compensación de ese 1%, hasta ahora no hemos visto nada. Sería muy interesante saber a dónde va a parar ese dinero. Es que, ¿sabe qué es lo que dicen ellos? Que ese 1% obligatorio que ellos tienen por sanción de años, siempre lo están tirando a Cormacarena. Ellos dicen eso. Bueno, es fácil, para redondear. Miren, el 1900 que establece qué actividades requieren de licenciamiento, requieren dejar el 1% y son todas aquellas actividades licenciables que durante su proyecto de construcción o ejecución usen el recurso hídrico. Esas actividades, entonces, y establece en qué se tiene que invertir la plata. Entonces establece que es en compra de predios, reforestaciones o restauraciones, tema de saneamiento básico, el tema del 10% de ese 1% para la formulación de PONCAS, ¿sí? Entonces, y hay varias actividades ahí. Esas actividades, de acuerdo al manual que tiene el ministerio, ellos le dicen a la empresa: vaya y siéntese con la corporación y defina dónde, porque la corporación es la que conoce el territorio, pero sobre todo mira a ver si la corporación tiene un PONCA allá. ¿Por qué? Porque si la corporación tiene un PONCA, la corporación dice: ah, bueno, ejecútelo en estos proyectos del PONCA. En donde no hay PONCA, la corporación dice: yo considero que debería ser en restauración, y digamos que se establece en restauración. Eso llega al ANLA y el ANLA puede decir: listo, por Macarena dijo que restauración, pero nosotros decimos que no, que mejor compra de predios. Y en última se hace lo que dice el ministerio. En muchos casos la corporación recomienda, nosotros para conocer esta zona siempre hemos hablado del tema de estaciones meteorológicas, porque sería bueno, pero el ministerio siempre ha dicho: no, yo no estoy de acuerdo en la mejor compra de predios y reforestaciones, y dejan compra de predios y reforestaciones. Y esa actividad la hace la firma contratista, pero la empresa pues, que le otorgaban su licencia, y ellos le entregan eso es al ANLA. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que ese mecanismo hay que cambiarlo. No es que la corporación concede, o sea, le piden que la corporación pronuncie, pero realmente la corporación no es la que aprueba el 1%. ¿Esa compra de predios por ellos puede ser, digamos, para cultivos de palma? No, esa compra de predios es para fuentes abastecedoras de acueductos. Para hacer reforestación, pero... Para fuentes abastecedoras de acueductos, el acueducto de la vereda o el acueducto del centro poblado. Para eso es que establece el 1900. Pero es algo que la corporación en este momento, pues yo no le podría decir si ODL, si Rubiales están cumpliendo el 1% en este momento, no, porque pues habría que primero verificar el expediente y hacer la consulta con el ANLA cómo van esos procesos del 1%. ¿Sí? Es que esa es una pregunta reiterada. Por ejemplo, eso lo formulan muchas organizaciones y siempre el ANLA dice: refiérase a la autoridad ambiental regional. Entonces, yo sí quisiera, para que avancemos, y no que quién toca. Ya nos dijo el ANLA y hemos dicho, y además aquí hay una mesa con la ANH y el ANLA de forma permanente, y nos ha dicho es con Cormacarena. Entonces, primer punto para que avancemos en cosas concretas, porque sí quisiéramos cuándo fue la fecha en que se arrancó el PONCA para ver cómo está el cronograma de la fase 1 y la 2. Y lo otro, mire, yo quisiera que diéramos la palabra a Diomedes, porque él, o sea, que hay una cosa clara. Ese tema que es de especial atención, ¿dónde se ubica el 1%? Entonces no nos pueden decir, ya la ANLA dijo, es Cormacarena, y lo ha dicho ante muchas organizaciones. Por eso, vea, don Alberto, para no discutir, el ANLA le puede decir, o sea, yo simplemente, no necesito venir aquí a decirle ni mentira ni nada. Legalmente, ¿quién lo fija? El ANLA, que es la autoridad que otorga la licencia ambiental, en este caso la industria petrolera la otorga el ANLA. ¿Qué podemos hacer? Su inquietud yo se la tomo y verificamos, y puntualmente me comprometo a dar una respuesta a don Esteban con relación a esa pregunta concreta, pues como para ir cerrando y pasarla, pero quedamos claros, y porque aquí no venimos ni a decir mentiras, jamás ha ido. Don Alberto está grabando y me puede llevar donde quiera si le estoy diciendo mentiras. Y vamos, don Esteban, ¿cuál es la nota? Ustedes, don Diomedes, qué pena. Bueno, la inquietud mía para mis compañeros y para la Macarena, como decía la Roberto Contreras, uno va a votar a la NH, a la ANLA, al mismo PONCAS, allá dice la empresa autónoma es por Macarena, el que da los permisos, él es el que da la inversión del 1%, él es el que maneja, etcétera, etcétera. Pero tengo una pregunta más allá, como habla el señor, es que yo tengo conocido que acá en la comunidad la presidenta de PONCAS es doña Azul Menciso.
que tiene señora Zulma Enciso y La presidenta del PONCA, no, que Y me participa. llaman ahorita en este momento para informarme de que ellos No, presidenta del PONCA no, o sea, que participa como una organización hasta ese momento, porque eso está revisándose y ahora que hablemos de ese tema. Pero ella me explica que supuestamente el PONCA ya tiene un punto ya clasificado, certificado, no sé en qué estudio, en qué vaina, entonces que nosotros deberíamos estar saliendo en esta reunión a ver Claro. qué el PONCA hizo, qué es lo que ha hecho, entonces nosotros Correcto. estamos siendo informados y tengo información, o sea, en la reunión que nosotros hemos tenido en Bogotá, por lo menos lo que el señor decía, los 5 puntos de vertimiento que tiene Cañas Fluviales nosotros los hemos denunciado por 7 veces en Bogotá, en Macarena, en la NH, en el ANLA, fuimos al Ministerio de Defensa, en la fuimos al mismo vicepresidente del Estado y en ningún momento nos han contestado nada. No nos han dado ninguna solución sobre esta palmera que el señor dice allá que la están regando con nata, que es muy cierto, llevamos los estudios hasta la Embajada de Canadá, los examinamos las aguas y tampoco nos han hecho nada de este estudio, porque están intentando mucha agua de caño y están haciendo unos riegos con unas aguas que no son permitidas ni son bien tratadas. Entonces son unas preguntas de que nosotros pensamos que el día de hoy nos iban a dar solución y nos iban a venir a decir, mire, pues usted la escuché bastante hablando de PONCA y de qué, pero entonces veo que no hay cosas concretas y ya sabe dónde va la inversión del 1%. Nosotros tenemos una mesa o un comité agrario comunitario de Gaitán, hemos estado con Pacífico, con Ecopetrol, no hemos estado con Tercer Martín, no hemos estado, pero hemos estado con muchos del gobierno, con el directivo de que dan dando los impactos ambientales, dan los permisos, por lo menos allí, pero este es el problema que tenemos con Mental 4. El estudio que dieron ahí en la vaina se la van a colocar encima del nacimiento de un río. Entonces, hay muchas cosas que como el señor dice, la pregunta llega una Bogotá y dicen, no, es la corporación autónoma la que hace el incentivo del 1% y ellos dicen, ¿ustedes a dónde van a regresar o qué van a hacer con ese dinero? Llegamos acá y me dicen, no, esa ya es como que otra cosa, entonces nos ponen aquí y allí y en esta parte. ¿Cuál es el problema? De que nosotros hemos citado ANLA, NH y por Macarena y no hemos estado nosotros. ANLA y NH y por Macarena nunca se han estado con dirigentes indígenas, muchas personas que tenemos nosotros que somos 39 representantes de las comunidades, como son planas, todo, comunidades indígenas, etcétera, y nunca hemos podido sentar con Macarena ahí con la NH y el ANLA, porque el ANLA dice no, es la comunidad, o sea, es la autónoma por Macarena. NH dice lo mismo, yo los permisos de plan, de solidarizamos los contratos y tal, pero nosotros nunca tenemos que sentar los tres para ver cuál es el que está jugando aquí. Bueno, yo, primero, era muy importante saber cuáles eran las expectativas de la reunión. ¿Por qué? Porque a veces uno viene con unas expectativas diferentes como la que viene de usted o como la que viene de don Esteban. Cuando nosotros